por todo el plan de la redención que tú has puesto a nuestra disposición, Señor, gratuitamente, para que muy pronto podamos estar contigo en el cielo por toda la eternidad. Señor, te ruego que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones y que podamos escuchar tu voz y que tú puedas transformar nuestras vidas y prepararnos para el cielo. Te ruego, Padre, que nos acompañes en esta tarde, que estés con nosotros, que estés abriendo nuestra mente y dándonos sabiduría para entender qué esperas de nosotros a través de todo este proyecto que estamos presentando, Señor, de la salvación visto a través del santuario. Te ruego, Señor, que nos dirijas, que nos guíes, que te quedes con todos los que estamos aquí, con todos los que no están también, y les bendigas y les des tu paz, Señor, allí donde estén. Acompáñanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. En el último tema que estuvimos juntos dando este seminario sobre el camino hacia el cielo a través del santuario, estuvimos viendo que si yo quiero alcanzar el trono de Dios, solo podré hacerlo a través del cuerpo de Jesús, es decir, formando parte del cuerpo de Cristo, cubierto con las tres prendas del sumo sacerdote, vestiduras que en sus tres alturas o en sus tres colores reflejaban las tres fases consecutivas de la salvación por las que yo debo pasar para llegar al cielo. Vimos que la primera era la justificación, que es la túnica de color blanco, que es la que llevaban todos los sacerdotes. En segundo lugar, tengo el manto azul, que representa la santificación. Y finalmente, la glorificación, que está representada en el efod, que era de tres colores. Y también tenía hilos de oro, azul, púrpura, carmesí y oro. Así es que el apóstol Pablo nos describe estas tres fases, justificación, santificación y glorificación, en 1 Corintios 1:30, él nos dice: pero por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así es que estamos en Cristo Jesús y a través de Él logramos la justificación, la santificación y finalmente la redención o glorificación, que es lo mismo. Fijaros que las dos siguientes fases están descritas también por el apóstol Pablo en Romanos 6:22. Ahí dice: ahora, librados del pecado a través de la justificación y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en la glorificación. Así es que veis que las tres fases están reflejados en varios textos bíblicos a través de distintos evangelistas. Por eso el apóstol Pablo especifica en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, que solo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y Él clarifica, esto es, a través de su carne. Así es que a través del cuerpo de Cristo nosotros tenemos acceso a entrar al santuario, a entrar a los tres o a los dos lugares del santuario que vimos que eran el lugar santo y el lugar santísimo. Así es que el tabernáculo, de nuevo lo vuelvo a decir, es el plano tridimensional
que me explica detalladamente ese camino nuevo y vivo abierto por el cuerpo de Cristo. Por eso, mis hermanos, cuando sobreponemos el cuerpo de Cristo, nuestro sumo sacerdote, con el plano del tabernáculo, vemos que ambos representan lo mismo. Esto es lo que hemos visto ya en otros temas anteriores. Estoy repasando simplemente por si alguna persona no estuvo en los temas anteriores. Pero cuando yo sobrepongo el cuerpo de Cristo en el tabernáculo, veo que representa exactamente lo mismo. Ambos me muestran en sus distintas partes, tanto el tabernáculo como las vestiduras sumos sacerdotales, en sus colores, muebles y rituales, todas las fases del plan de salvación, sin dejarme ninguno. Ayer veíamos en el tema que di cómo el pisoteo del santuario, es decir, pisotear cualquiera de estas zonas del santuario, lo que hace es deformar completamente todo el plan de salvación y eliminar alguna parte vital para nuestra salvación. Así es que si yo quiero no perderme nada en toda la Biblia, no dejarme ninguna doctrina a un lado, no saltarme nada en el plan de salvación, yo tengo que acudir al plano. Y el plano, que me muestra detalladamente todos los pasos consecutivos que Cristo realizó y que luego yo en el cuerpo de Cristo voy a realizar con Él, es a través del santuario, no hay otro. Por eso Elena de White dice que el santuario es el fundamento de nuestra fe y que no podemos cambiar nada ni tocar nada de ese gran fundamento que Dios puso para que no nos perdiéramos, sino para que tuviéramos muy claro el mapa o el plano del camino al cielo. Después de la primera puerta, que está aquí, esta es la primera puerta, la puerta del atrio y su mueble más cercano, que me detallan qué es la justificación, es decir, aquí muere Jesús y por lo tanto aquí a través de su muerte, su sangre, Él me justifica. Vimos en el tema anterior cómo María Magdalena estaba siempre a los pies de Jesús, ¿verdad? Siempre que aparece en la Biblia está a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque la salvación realmente se inicia a los pies de Jesús. Y recordáis que cuando tanto Daniel como Juan ven a Jesús glorificado, ¿cómo dicen que eran sus pies y sus piernas? ¿Cómo eran? ¿Cómo? Como bronce bruñido en un horno, ¿de acuerdo? Esto era el horno y era de bronce bruñido. Así es que está diciendo que Jesús realmente está sobre el altar de bronce y desde ahí realiza toda su obra, realiza todo su proyecto de salvación. Es decir, la cruz es la base de todo el resto del plan de salvación. Pero el tabernáculo no solo tiene esta puerta de aquí, tiene otras dos puertas, la del lugar santo y la del lugar santísimo. Así es que vemos que a través de la puerta de la del lugar santo, yo alcanzo la santificación. Vamos a ver qué representan estos dos espacios, mis hermanos, con sus puertas y sus muebles. Fijaros que representan lo mismo que las tres prendas del vestido del sumo sacerdote. Ya hemos visto que la puerta del atrio y el altar de bronce representan la justificación. Así es que cuando yo entro a través de la puerta del atrio y alcanzo la cruz y acepto a Jesús como mi Salvador personal, yo inicio el camino hacia el trono de Dios que está aquí. El final es aquí, yo no puedo pararme, yo tengo que continuar, entrar por la segunda puerta y finalmente en la segunda venida de Jesús entrar por la tercera puerta. La segunda puerta del lugar santo y la fuente de bronce logran para mí la santificación, es decir, Jesús logra ahí la santificación. Y finalmente, en la tercera y última puerta, el lugar santísimo, delante de la cual hay otro mueble, que es el altar de oro, se logra
a través de la continua intercesión de Jesús, la glorificación. Así es que vemos que las tres puertas funcionan para llevarme hasta el cielo. Fijaros que por la primera puerta entraba todo el mundo podía entrar por la primera puerta. Pero por la segunda puerta solo podían entrar los sacerdotes, ¿de acuerdo? Los sacerdotes y sacerdotes podían entrar solamente ellos por la segunda puerta. Y por la tercera puerta, ¿quién podía entrar nada más? Solo el sumo sacerdote. Así es que fijaros cómo se va reduciendo, el número de personas que pueden entrar. ¿Por qué? Porque los requisitos aumentan y hay pocas personas que están dispuestas a aceptar esos requisitos. Así es que muchos entran por esta puerta, pero muchos menos entran por esta y muchos menos entran por la final. Las tres puertas representan a Jesús. Él es, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, el único que tiene la llave de David. Dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, solo a través de Cristo tenemos acceso a atravesar esas puertas de la salvación. Y los tres muebles ante cada puerta, ¿qué me indican? Porque fijaros que tengo un mueble al lado de esta puerta, otro mueble al lado de esta puerta y otro mueble pegado a la última puerta. Así es que hay un mueble al lado de cada puerta. ¿Qué me indican los muebles? Pues mis hermanos, los muebles son realmente la llave para entrar al siguiente departamento. Es decir, la llave para entrar aquí está en este mueble de aquí y la llave para entrar aquí está en este mueble de aquí. Así es que esos son las llaves. Fijaros, funcionan como un felpudo. El felpudo está dentro o fuera de mi casa. Está fuera, ¿verdad? Pero está a la puerta, delante de la puerta. Pero pertenece a mi casa, aunque esté delante de la puerta, ¿no? Es decir, me está indicando que me tengo que limpiar los pies antes de entrar a la casa, si no quiero que la dueña de la casa saque la escoba y me eche escobazos de la casa. Así es que los muebles indican los requisitos previos que yo tengo que cumplir para poder entrar al siguiente lugar. ¿Cuál es la excepción? ¿Este mueble dónde está? ¿Dónde está este mueble? ¿Está delante de la puerta o detrás de la puerta? Está detrás de la puerta, ¿verdad? Así es que me está diciendo que no hay requisito previo para llegar a la cruz. A la cruz yo vengo como estoy. Entro por la puerta del atrio y acudo a la cruz. Y ahí puede acudir el mundo entero. No hay requisito. ¿Este? Aquí está la puerta. Y este mueble está dentro de la puerta. Sin embargo, este mueble está delante de la puerta. Es decir, para entrar aquí yo tengo que pasar primero por este mueble. Aquí no, aquí para entrar no hay nada aquí y yo entro directamente hasta la cruz y el mueble hace algo. Es decir, lo que ocurre en el mueble cambia algo en mí si yo quiero, si yo lo acepto. Y es la justificación. Jesús muere ahí y otorga su perdón y su gracia al mundo entero. Si yo quiero, si yo lo acepto por fe. ¿De acuerdo? Así es que por la amplia puerta del atrio hasta el altar de bronce puede entrar el mundo entero, todo el mundo. No hay requisitos previos porque el altar de bronce está dentro del atrio, dentro. Así es que lo primero que yo hago es entrar por la puerta y llego al atrio. ¿Y quiénes venían ahí? Pues fijaros que desde esa puerta del atrio podemos escuchar a Cristo decir lo que dice Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Pues dice exactamente esto: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es que desde la puerta del atrio escuchamos a Jesús, que Él es la puerta, decir esto: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Es decir, no hace falta que seas bueno, ni malo, ni medio bueno.
ven como estés, no me importa que seas el asesino más grande del mundo. Si quieres perdón, yo te doy perdón. Si quieres justificación, yo te doy justificación. No hay requisito. El mundo entero puede entrar por esa puerta. Fijaros que el detalle de que el mundo entero podía entrar por esa puerta es que la puerta tenía 4 columnas. El número 4 representa la totalidad de la tierra, los 4 puntos cardinales. Luego me está indicando que a través de esa puerta puede entrar el mundo entero. Todos aquellos que deseen conocer a Jesús pueden entrar por la puerta del atrio. Así es que Jesús nos invita a entrar y a depositar nuestros pecados a sus pies. No tienes que hacer nada para lograr esto. Solo tienes que desear ir. Solo tienes que desear confesar tus pecados. Solo tienes que sentirte pecador para ir a Jesús y entrar por esa puerta. A mí me encanta que el publicano es presentado al lado del altar, ¿verdad? Y es al lado de este altar de aquí, al lado del altar que hay ahí dentro. Y ahí el publicano, golpeándose el pecho frente al altar, como cuenta Jesús en su parábola de Lucas 18, 11 al 14, ¿qué decía? ¿Qué decía ahí? Dios, sé propicio a mí, pobre pecador. Así es que está diciendo y está reconociendo que es un pecador terrible y le está diciendo, Señor, perdóname, límpiame, cámbiame. Esta es la actitud que Dios espera que tengan todos aquellos que acudan al altar de bronce, que tengan todos aquellos que acudan a la cruz, que tengan todos aquellos que acudan a Él. Si quiero recibir perdón, ese es el único requisito. Puedo ir todas las veces que haga falta a la cruz y pedir perdón, y el Señor me perdonará. Así es que este hombre reconocía su culpa y su pecado ante Dios pidiendo perdón. ¿Y Jesús qué dijo de él? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de este publicano? ¿Que se fue a su casa? ¿Cómo? Justificado, dice que se fue. Se fue a su casa justificado. De ahí viene el nombre de justificación por la fe. Es decir, Jesús nos limpia nuestro pecado en el altar de bronce, en la cruz, y nos da su perfección a cambio. Así es que nos justifica. Cambia nuestra inmundicia y nuestro pecado, que Él se queda, y nos da a cambio su perfección. Esto es la justificación, algo gratis, que Dios hace por pura gracia, que se nos regala. Lo que nunca tengo que hacer cuando acudo a la cruz es acudir como acudía, ¿quién? El otro que había al lado del publicano. Fijaros que ahí están las dos actitudes del ser humano frente a la cruz de Jesús. Esa actitud del fariseo que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que hay aquí. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquel hombre no paraba de explicar sus buenas obras y todas las cosas maravillosas que hacía por Dios. Pues Jesús dice que aquel hombre no se fue a su casa justificado, sino que se marchó con los mismos pecados que había venido. No se le perdonó ninguno, porque no pidió perdón por ninguno, ni se arrepintió de ninguno, solo presentó sus buenas obras, sus grandes méritos. Y aquel hombre, al lado del altar, no se fue a casa justificado, mis hermanos. Así es que fijaros una cosa, en este ejemplo y en esta parábola estoy viendo una cosa, que a la cruz de Jesús y al altar de Jesús entra mucha gente, pero entran con 2 actitudes. Una con el deseo de pedir perdón y sinceramente y profundamente dolidos por su pecado, y estos son perdonados, y otros, muchos, entran para explicarle a Jesús todo lo bueno que han hecho. Como aquellos que dice que cuando venga Jesús dirá, Señor, Señor, en tu nombre, y ahí empiezan a contar todo lo bueno que han hecho. En tu nombre hicimos de todo. Bueno, pues estos son los que entran como el fariseo. Fijaros que mis méritos o buenas obras, mis hermanos, no me sirven ante Dios, solo sirve reconocer humildemente mi imperfección, mi pecado, mi necesidad de perdón de Jesús. Otro ejemplo de algo que pasó en el altar, esta vez literalmente al lado de la cruz. Uno de los 2 asesinos que murieron crucificados
a ambos lados de Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre estaba en el altar, literalmente, mis hermanos, porque estaba en la cruz. Así es que ya no estaba en el altar simbólico, sino que estaba en el altar literal, en el lugar donde crucificaron a Jesús, al lado de Jesús, muriendo con él en la cruz. Y aquel hombre, es interesante que aquel asesino, en sus pocas palabras, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Estaba reconociendo que iba a resucitar, que iba a irse al cielo, que regresaría y que tenía poder, no solo para perdonar su vida pasada de pecado, sino para un día resucitarle de la muerte y llevarle al cielo. Todo eso reconoció aquel hombre en esas pocas palabras. ¿Y la respuesta de Jesús cuál fue? De cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así es que, frente a esa fe inquebrantable y frente a su bautismo literal, porque ese hombre fue bautizado literalmente, mis hermanos. Nosotros nos bautizamos simbólicamente, pero este hombre fue bautizado literalmente porque murió en la cruz con Jesús. Y el bautismo es una muerte en la cruz con Jesús. Nosotros lo hacemos a través del símbolo del agua, pero este hombre lo hizo literalmente. Así es que con su muerte fue justificado. Y como no hubo tiempo de que se contaminara con ningún pecado, tampoco hubo tiempo de que santificara su vida, pues automáticamente, solo con la justificación, ese hombre entró derecho y fue admitido en el cielo cuando Jesús venga en su segunda venida. Fijaros que esto no ocurrió con el segundo asesino, que estando en el mismo lugar no se arrepintió, no fue justificado y no estará con los salvos en la segunda venida de Cristo. Así es que Jesús presenta siempre en el altar dos hombres, ¿verdad? Primero en el altar del templo, aquellos dos hombres, uno se arrepiente, pide perdón, es justificado y perdonado. El otro solo presenta sus buenas obras y Jesús dice: tus buenas obras no me sirven. En este otro caso es un asesino igual que pide perdón a Jesús y es perdonado y es salvado. El otro es un asesino muy malvado que no tiene ninguna buena obra que aportar, pero no se arrepiente para nada, incluso insultó a Jesús. Así es que ese hombre no podrá estar en el cielo, no porque Jesús no quiera, sino porque aquel hombre desdeñó en su último momento la última oportunidad que tenía de ser salvo. Así es que, mis hermanos, ¿qué vemos? Vemos que por esta puerta enorme de aquí, una puerta ancha, la puerta más ancha de todo el tabernáculo, la puerta del atrio, muchos son invitados a entrar hasta la cruz. Muchos pasaron por allí el día de la crucifixión. ¿Cuántos pasaron por la cruz aquel día que Jesús estaba crucificado allí? ¿Cuántos? Pues posiblemente todo Jerusalén pasó por allí, porque era el acontecimiento del día, no había televisión, así es que el único espectáculo que podían ir a ver era aquel. Así que se pasaron seguramente todos por allí. Todo Jerusalén pasó por allí. ¿Cuántos realmente llegaron a los pies de la cruz pidiendo perdón a Jesús? ¿Cuántos? Pues sabemos que estaba allí María Magdalena, sabemos que estaba María, la madre de Jesús, sabemos que estaba otra María y sabemos que estaba Juan. Estos cuatro eran los únicos que realmente estaban bien doloridos por lo que allí estaba ocurriendo. Los demás, cientos, miles de personas pasaron por aquel lugar, entraron por la puerta del atrio, vieron a Jesús, muchos le insultaron, otros se burlaron de él, salieron por la puerta y aquello no significó nada para ellos. Así es que esa enorme puerta del atrio, ¿qué es para mucha gente, mis hermanos? Pues para muchos es una puerta de perdición y no de salvación. Porque si yo rechazo a Jesús, automáticamente, aunque entre por esa puerta se convertirá para mí en una puerta ancha que me lleva a la perdición, si yo no voy humildemente arrepentido y pidiendo perdón. Así es que hoy millones se persignan ante los crucifijos, millones dicen que son cristianos, pero no viven como Jesús, viven más bien con las mismas pasiones y gustos que los esclavos de Satanás. Por eso Jesús dice en Mateo 20:16, porque
muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y añadió en Mateo 7, versículos 13 y 14, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la puerta ancha y cuál es la puerta estrecha, mis hermanos? Porque está ahí en el tabernáculo. Las dos puertas están ahí. ¿Cuál es la puerta ancha y cuál es la puerta estrecha? Dios le dijo a Moisés en Éxodo 38, 18, que la cortina de la entrada del atrio sería de azul, púrpura y carmesí. ¿Qué colores son esos? ¿Quién llevaba esos colores encima? El sumo sacerdote, que es un tipo de Jesús. Así es que, si la cortina era de esos tres colores, ¿qué quiere decir? ¿Que la puerta quién es? Que la puerta es Jesús. Me está diciendo que la puerta es Jesús. Él mismo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Así es que azul, púrpura, carmesí eran los colores de esa puerta. Y lino torcido. Y tendría, dice, 20 codos de largo por 5 codos de altura. Total, 100 codos cuadrados. 100 codos cuadrados. Fijaros, 20 codos por 5 codos. 5 codos eran algo más de 2 metros. Así es que ningún hombre podía mirar por encima de esta valla, ni siquiera de la puerta. Ningún hombre. Tenía que atravesar la puerta para entrar dentro del atrio. Total, 100 codos. Fijaros la enorme longitud de esta puerta y su altura, 5 codos. Las cortinas del lugar santo y el lugar santísimo, con los mismos colores, luego las 3 puertas representan a Jesús, medían, ¿cuánto medían? Pues fijaros, 10 codos por 10. Total, 100 codos. Y la del lugar santísimo medía lo mismo. Así es que las 3 puertas, ¿cuánta área tienen? 100 codos. Pero ¿qué vemos de diferente entre la primera puerta y las 2 puertas siguientes? ¿Qué pasa con la anchura y la altura? ¿Qué ocurre? En la puerta del lugar santo se reduce a ¿cómo? Se reduce a la mitad. De 20 codos de anchura pasa a 10. ¿Sí? ¿Y qué es lo que aumenta? Aumenta la altura, mis hermanos. De 5 pasa a 10. Así es que se reduce la anchura y aumenta la altura. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la puerta se estrecha y aumentan los requisitos ¿de qué? Verticales. ¿Los requisitos verticales qué son? Los requisitos que tienen que ver con la relación con Dios. Ahí está la santificación, es decir, aumenta la estatura. La estatura que Dios pide para aquellos hombres que entren por aquella puerta debe crecer. Esos hombres deben crecer. Eso es lo que me está diciendo. Así es que muy ancha en el atrio, se estrecha en el lugar santo y se estrecha en el lugar santísimo. Y fijaros, si yo le pongo aquí 5 columnas, que había 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, realmente un hombre pasaba entre columna y columna. Luego, la estrechez era tremenda, muy fuerte. Era realmente una puerta muy estrecha, la del lugar santo y la del lugar santísimo, para poder entrar a través de ellas. Así es que, aunque en las 3 puertas tenemos los mismos colores y la misma área, señalando al mismo Jesús como único camino para ir desde el mundo al trono de Dios, hay un cambio en la anchura de las puertas y en la altura. Fijaros, si yo entro por la puerta ancha del atrio, pero no me arrepiento sinceramente de mis pecados y no le pido perdón a Jesús, ¿qué ocurre?
Estoy perdido. Estoy perdido. Vamos a ver otro caso. Si yo me arrepiento y mis pecados son limpiados en las aguas del bautismo, porque en el altar de bronce es donde yo me bautizo, no en el lavacro como creen muchos, no, yo me bautizo en el altar de bronce, ¿de acuerdo? El lavacro es otra cosa. En el altar de bronce yo me bautizo porque muero con Jesús y resucito con Él a una nueva vida. Así es que en el altar de bronce dice Elena de White que ahí se produce el bautismo, lo dice el Espíritu de Profecía. Así es que si yo me arrepiento y mis pecados son limpios en las aguas del bautismo, pero después regreso a mi antigua vida de pecados y no regreso a Jesús de nuevo para pedirle perdón, ¿qué pasa? Estoy perdido, mis hermanos. No sirvió de nada que me bautizara, ni que me arrepintiera. Si vuelvo de nuevo a mis pecados y no me arrepiento de ellos, moriré en ellos y estaré perdido. Y mi nombre será borrado del libro de la vida. Ese nombre se apunta cuando yo me bautizo. Pero cuando en el juicio salga mi nombre, si yo he vuelto al mundo, pues de nada me serviría que un día se apuntara mi nombre en el libro de la vida. Por eso Jesús dice, ten cuidado, no vaya a ser que borre tu nombre del libro de la vida, lo dice Apocalipsis. Así es que hay muchos que estarán escritos en el libro de la vida, pero en el juicio sus nombres serán borrados porque habrán regresado al mundo. Vamos a ver otro caso. Si yo me arrepiento, pido perdón y me bautizo, pero luego mi vida sigue igual de pecaminosa que antes y sigo sin guardar los mandamientos de Dios, ¿qué ocurre? Estoy perdido igual. Y esa puerta ancha del atrio será para mí una puerta ancha que lleva a la perdición. Así es que claramente, mis hermanos, la puerta ancha del atrio se puede convertir en una puerta ancha que lleva a la perdición. Porque no olvidemos que el altar de bronce representa dos cosas. Nosotros siempre creemos que el altar de bronce representa al Cordero muriendo por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Y solo vemos la cruz ahí. Pero el altar de bronce, antes de que el Cordero muera, si solo veo el altar de bronce con sus brasas encendidas y ese fuego que no se apagaba ni de día ni de noche, ¿qué representa? ¿Qué representa el altar ese? Quitemos el Cordero de ahí y ahora veamos desde la puerta del atrio, vemos ahí el altar, un fuego que no se apaga ni de día ni de noche, cuadrado, 4 cuernos en sus esquinas. ¿Qué representa ese altar, mis hermanos? ¿Qué creéis que puede representar? ¿Qué puede representar ese altar? ¿Qué eran los cuernos? ¿Qué son los cuernos en la Biblia? Poder y ¿qué más? En Daniel, ¿qué son los cuernos? Son reinos, naciones, mis hermanos, naciones. 4 cuernos, ¿qué representan entonces? 4. Hay un texto que lo dice, estos 4 cuernos son las naciones que han quitado. Así es que los 4 cuernos del altar de bronce son las naciones. ¿No recordáis en Apocalipsis cuando dice que después del milenio Satanás juntará, ¿de dónde? De las 4 esquinas de la tierra. ¿Por qué dice esquinas? Porque los antiguos representaban la tierra como un cuadrado con 4 esquinas. Por eso cuando Dios le tiene que mostrar a Pedro que tiene que predicar a los gentiles del mundo entero, baja un lienzo atado ¿por qué? Por 4 esquinas. Y ahí está lleno de animales impuros. Quiere decir que todos los no creyentes del mundo están ahí. Tienes que predicarles a todos. Así es que las 4 esquinas del altar representan los 4 puntos cardinales de la tierra. Y sus 4 cuernos representan todas las naciones de toda la tierra. Y además ese altar era de madera. Y la madera y los árboles en la Biblia, ¿qué representan? Representan a seres humanos. Y a 1 codo y medio, mis hermanos, tenía 3 codos de altura, a 1 codo y medio estaba la reja
¿Y sabéis cómo dijo Dios que había que hacer esa reja? Dijo, la harás como una red, trenzada como una red de cazar animales. Así es que a 1,5 codos de altura había una red, mis hermanos. ¿Y no recordáis una pequeña parábola que contó Jesús, que dijo a qué era semejante el reino de los cielos? Y apareció una red por ahí, ¿sí? A una red, dice, el reino de los cielos es semejante a una red echada al mar. Y el mar, en la simbología bíblica, ¿qué representa? Las naciones de toda la tierra. Así es que esa red echada al mar es la red que hay dentro del altar de bronce. Y dice que esa red pescaba todo tipo de peces, todo tipo de peces. Y dice que luego los ángeles los llevaron a la orilla, a la tierra. Sacaron del mar, de este mundo, y los llevaron a la orilla. Y ahí en la orilla, que es 1844 y el juicio, ¿de acuerdo? Ahí dice que los ángeles seleccionaron, y los malos peces los echaron al fuego, y los buenos peces los metieron en cestas para... ¿Sí? ¿Qué diferencia había entre unos peces y otros? Porque todos habían sido pescados por la misma red, y es la red del altar. ¿Qué diferencia había entre unos peces y otros? Porque unos eran buenos y otros eran malos. Porque unos habían aceptado a Jesús, el Cordero de Dios que había muerto por ellos en el fuego, y otros no habían aceptado a Jesús, tenían sus pecados con ellos y automáticamente ellos eran los que iban a ser quemados. ¿Por qué en ese altar el fuego no se apagaba ni de día ni de noche? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ordenó específicamente? Y era un fuego que había encendido Dios. ¿Por qué no se apagaba ese fuego ni de día ni de noche? Porque representa el fuego eterno de Dios. Ese fuego que finalmente, después del milenio, llenará nuestro mundo entero. Y nuestro mundo entero en sus 4 esquinas, por sus 4 esquinas, arderá. Se convertirá en un lago de magma fundido. ¿Y quién será quemado ahí? Serán quemados los malos peces, es decir, todos aquellos que hayan rechazado a Jesús y a su ministerio intercesor y de perdón y justificación y santificación. Todo lo que Jesús hace habrá sido rechazado. Así es que el altar sin el Cordero, ¿qué representa, mis hermanos? ¿Qué representa? Representa nuestro mundo condenado a un juicio a muerte por su pecado. Eso representa. Eso representa. ¿Quién me puede únicamente salvar de ese fuego eterno? ¿Quién me puede salvar? Es decir, ¿cómo yo puedo atravesar ese altar de bronce para seguir mi camino hacia adelante sin ser quemado por ese fuego? Porque ese altar es el mundo entero. Fijaros que en el día de la expiación el sumo sacerdote entraba, llegaba al final, es decir, llegaba a 1844 y luego salía. Venía en su segunda venida. Seguía y llegaba ¿a dónde? Llegaba hasta el altar otra vez y allí ponía sus manos sobre el macho cabrío, que era Satanás. Y dice que depositaba ahí todos los pecados de todos aquellos que habían confesado sus pecados a Jesús, y ese macho cabrío era llevado al desierto. ¿Y ese desierto qué es? Ese desierto es nuestro mundo asolado durante 1000 años, y ahí Satanás es abandonado durante 1000 años con sus ángeles, allí en el desierto. ¿Verdad? Así es que todo terminaba en el altar. Terminaba en el altar, mis hermanos. Quiere decir que terminaba en un mundo ardiendo. Quien no había depositado sus pecados en el Cordero, y el Cordero había pagado la muerte por el fuego final, por eso Elena de White dice que Jesús pagó por nosotros la segunda muerte, no la primera, la segunda muerte, que es la muerte en el fuego, ese será quemado. Así es que la única forma de evitar el fuego final es depositando mis pecados sobre el Cordero, confesando mis pecados sobre el Cordero, y el Cordero muriendo en el fuego en mi lugar. Por eso el Cordero no era crucificado, sino que el Cordero era quemado, porque quería Dios que entendiera a su pueblo que Jesús estaba pagando por ellos la muerte final, la muerte eterna, la muerte segunda, y no la muerte primera. ¿De acuerdo? Por eso, el bronce del altar que recubre la madera es Jesús, que ha tomado sobre sí mismo
el pecado de toda la humanidad, porque cuando las serpientes entraron al campamento de Israel, ¿cuál fue el método de salvación? Una serpiente, ¿de qué metal? De bronce. Y dice que quien la mirara sería salvo. Y años después Jesús le dijo a Nicodemo que él era esa serpiente de bronce y que tenía que ser levantado en la cruz para que muchos acudieran a él. ¿Por qué una serpiente de bronce? Porque los pecados de toda la humanidad eran puestos sobre Jesús y automáticamente lo transformaban en una serpiente. Es decir, era la visión que muestra la Biblia que su padre tendría de él colgando en la cruz. No lo vería como su hijo, lo vería como pecado, es decir, como el propio Satanás, porque cargaba con los pecados del mundo entero. Y eso lo mató, mis hermanos. El cargar con los pecados del mundo entero lo mató. ¿Por qué el altar era de bronce? Porque el bronce es un metal que en toda la Biblia representa el juicio a muerte contra el pecado. ¿Quién se interpuso en ese juicio a muerte contra el pecado entre el mundo y Dios? ¿Quién se interpuso? ¿Quién se interpuso para que el fuego no nos quemara instantes después de que Adán y Eva hubieran pecado? ¿Quién? Jesús se interpuso. Por eso el bronce recubre la madera que representa a la humanidad en todo el altar. Todo el altar era de madera, recubierto de bronce, es decir, recubierto de la gracia de Jesús que carga el pecado sobre sí mismo hasta que llegue el juicio. Pero cuando llegue el juicio, si yo no he depositado mis pecados sobre él, es decir, si no he creído en él, automáticamente se retirará el bronce del altar y ¿qué quedará? Quedará la madera, mis hermanos, y la madera arderá por los cuatro costados. ¿Dónde se depositaba la sangre del cordero? ¿Dónde se depositaba? Cada vez que moría el cordero, ¿dónde se ponía? En los cuernos, en los cuatro cuernos del altar se depositaba. Si los cuernos son las naciones, cuando el sumo sacerdote estaba poniendo en la sangre en los cuatro cuernos del altar, ¿qué texto del Nuevo Testamento de alguna manera simbólicamente estaba recitando? ¿Qué texto? Si el altar representa el mundo, estaba recitando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el altar, que ha dado su Hijo único, muriendo en la cruz y depositando su sangre sobre todas las naciones, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, no muera en el fuego, sino que tenga vida eterna. Así es que cada vez que el sumo sacerdote o el sacerdote ponía la sangre en los cuatro cuernos, de alguna manera estaba recitando a través de imágenes Juan 3:16. Así es que el altar representa dos cosas. Por un lado, representa la condenación al fuego eterno de nuestro planeta entero, debido a su pecado, protegido momentáneamente mientras dura la gracia por el bronce que representa a Jesús, que es el intercesor, que actúa en los tres departamentos, pero en cuanto ese intercesor deje de interceder, automáticamente el que haya depositado sus pecados sobre él será salvo y el que no lo haya hecho estará condenado a morir en el fuego. Mis hermanos, podríamos seguir y seguir hablando del altar. ¿Por qué creéis que la reja estaba a 1,5 codos de altura? Esa reja que pescaba todo tipo de peces. Dice Jesús que pescaba todos los peces de este mundo. Es decir, todos los habitantes del mundo los pescará esa red. No se escapará ni uno. ¿Por qué estaba a 1,5 codos de altura? El altar tenía 3, pero a 1,5 codos estaba la reja. ¿Sabéis? Es muy interesante que es la misma altura que tiene el propiciatorio del Arca de la Alianza, donde se realiza el juicio. Quiere decir que a 1,5 codos de altura, en el día del juicio, todos los peces serán sacados y serán puestos de alguna manera en el lugar santísimo, en el Arca de la Alianza, y ahí se evaluará si son peces buenos o peces malos, si son peces que han confesado sus pecados a Jesús y se han arrepentido y han cambiado, o siguen siendo peces que nunca se arrepintieron de sus pecados. Por eso dice que los ángeles llevarán esa red a la orilla. La orilla es justamente el tiempo del juicio, el momento del juicio, 1844. Así es que, mis hermanos, fijaros cómo ese altar nos está dando un mensaje tremendo. Me está diciendo, o te comportas como el publicano y eres salvo, o te comportas como el fariseo o como el asesino que murió al lado de Jesús
y que lo insultó y rechazó a Jesús, y te perderás. Y serás quemado en el fuego final. Ese mensaje me está diciendo el altar todo el rato. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos, atentos a este texto mis hermanos, en Hebreos capítulo 10 versículos 26 y 27, dice: si persistimos en el pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Está claro? ¿Entendéis por qué lo dice? Lo dice por lo que he explicado. O me arrepiento de mis pecados y soy perdonado, o si persisto en mis pecados, solo queda una cosa. El altar es una profecía que me señala que el mundo entero será quemado. Así es que o yo deposito mis pecados en el Cordero y soy salvo y evito el altar y el fuego eterno, o yo seré quemado en ese altar. O muere Jesús en mi lugar, o yo moriré. Eso es lo que me está diciendo. Por eso Jesús dice también en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sabéis que el hacedores de maldad es anomías, ¿verdad? Una palabra que en griego significa nomos, que es ley, y a es una partícula negativa que dice no ley. Ayer lo decíamos también en el tema. Así es que hacedores de maldad es apartaos de mí, transgresores de la ley de Dios. Así es que no me sirve de nada todo lo que habéis hecho si estáis transgrediendo los mandamientos de Dios. Es decir, si vuestra vida no ha experimentado un cambio, si realmente no habéis experimentado un proceso de santificación. Pablo confirma esto en Romanos 9:27. Él dice, aunque el número de los hijas de Israel, es decir, cristianos, fuere como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así es que no importa que haya una enorme cantidad de gente que haya entrado por la puerta del atrio, no importa, solo el remanente será salvo. Es decir, aquellos que hayan entrado por la puerta estrecha, no aquellos que se hayan quedado únicamente en el altar, sino aquellos que hayan seguido su camino hasta la última puerta, hasta estar delante de la puerta del lugar santísimo. Fijaros que el remanente es el resto de entre todos los cristianos. ¿Y cuáles son las características del remanente? Bueno, lo sabemos, Apocalipsis 14:12 son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ya hemos visto, mis hermanos, que la justificación por la fe se obtiene, ¿dónde? ¿En qué mueble? ¿En qué mueble? En el altar de bronce. Y hemos visto que muchos, tantos como la arena del mar, dicen que tienen fe en Jesús y le llaman Señor, incluso hacen muchos milagros, pero solo esto no es suficiente. Solo esto no es suficiente. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La clave para guardar los mandamientos, ¿dónde está? ¿Dónde está la clave para que yo pueda guardar los mandamientos de Dios? Porque claro, muchos cristianos dicen, es que es imposible guardar los mandamientos de Dios. Con lo cual están dando la razón a Satanás, que decía lo mismo en el cielo, es imposible guardar los mandamientos de Dios. Es imposible guardar los mandamientos de Dios. Por eso es Cristo el que tiene que haber hecho todo y me justifica y ya está. Ya no hay nada más. La clave para guardar los mandamientos está en la fuente de bronce situada delante de la segunda puerta del lugar santo. Ahí está la clave, la llave, mis hermanos, para saber cómo se pueden guardar los mandamientos de Dios. Vamos a analizar detalladamente ese segundo mueble. Ya hemos visto el primer mueble detalladamente. Veamos el segundo. En Éxodo 30, 18 al 20. Esto no lo tenía. Dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse,
La colocarás entre el tabernáculo de la reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de la reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Para que no mueran. Atentos a esto, mis hermanos. Es decir, existe la posibilidad de morir si yo no me lavo las manos y los pies todos los días en el lavacro. Y podemos decir, Señor, pero si ya me bauticé en el mueble anterior, ¿cómo que ahora voy a morir si no me lavo las manos y los pies todos los días en el lavacro? Dice, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada, ahí tienen que lavarse las manos y los pies. Fijaros que esta fuente de bronce situada entre la tienda de la reunión y el altar de bronce era para uso exclusivo de ¿quiénes? ¿Quiénes solo podían hacer eso? ¿Quiénes? Solo los sacerdotes, ¿de acuerdo? Y en la época de Moisés, ¿cuántos sacerdotes había? No estoy hablando de los levitas, estoy hablando de sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes había en la época de Moisés? Aarón era el sumo sacerdote. ¿Y cuántos sacerdotes había? ¿Cuántos hijos tenía Aarón? Nadab y Abiú fueron los dos que murieron. ¿Cuántos quedaron? Hermanos, son números que tenéis que recordar en vuestra mente porque son vitales. ¿Cuántos sacerdotes había? ¿Cuántos hijos tenía Aarón? Tenía 4 hijos, 4. 2 murieron y le quedaron otros 2. Así es que tenía 4 hijos y él 5. Así es que había 4 sacerdotes y un sumo sacerdote. ¿Por qué 4? Todo lo que ocurría en ese tabernáculo era tipológico, mis hermanos. Tipológico quiere decir que me estaba presentando un mensaje para el tiempo del fin, para el resto de la cristiandad. Así es que el número 4 que hemos dicho, ¿qué representa el número 4? Representa toda la tierra. Así es que 4 sacerdotes, ¿qué representaría? ¿Qué representa? Bueno, en este caso no es la humanidad, porque son sacerdotes. Y una persona revestida de lino blanco, ¿qué representa? Una persona que ha sido, ¿qué? Justificada por Cristo y es salva. En Apocalipsis me dice que los salvos estarán revestidos de lino blanco en el cielo, todos. Así es que todos son sacerdotes, ¿sí o no? Por lo tanto, esos 4 sacerdotes, ¿a quiénes representan? ¿A la totalidad de qué? A la totalidad de los salvos, mis hermanos. La totalidad de los salvos están representados por esos 4 sacerdotes. Es decir, la totalidad de aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que se han bautizado y han sido justificados, están revestidos de blanco. Y son 4 porque son tipológicos, es decir, representan la totalidad del pueblo de Dios que será justificado por Cristo y aceptará a Cristo de toda la tierra. ¿Y Aarón qué representaba? A Cristo. Así es que 4, todos los redimidos y Cristo. ¿Y quiénes tenían derecho a entrar en el lugar santo? Los 4 sacerdotes y el sumo sacerdote. Así es que tenían derecho a entrar todos aquellos que habían sido bautizados, ¿verdad? Y ahora se les da otro requisito. Se les dice, ahora, después de bautizados, si no queréis morir, tendréis que lavar vuestras manos y vuestros pies todos los días, antes de hacer nada, por la mañana temprano, ahí tendréis que acudir a lavaros vuestras manos y vuestros pies. Así es que fijaros que estos sacerdotes no tenían la misión de confesar los pecados, ¿verdad? ¿Qué misión tenían? ¿Cuál era la misión de los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Cuál era? La principal misión que tenían los sacerdotes, ¿cuál era? Lo dice el Antiguo Testamento. Era enseñar, mis hermanos, los requisitos de la ley de Dios al pueblo que acudía a preguntar qué podemos hacer con este pecado que tenemos, que hemos cometido, qué hacemos. Y el sacerdote le señalaba el cordero y le decía, trae un cordero, trae un palomino, trae lo que fuera, tráelo aquí, deposita tus manos, confiesa tu pecado. Es decir, le explicaba lo que Jesús iba a hacer por él, le explicaba cómo Jesús iba a morir en la cruz, le explicaba todo el plan de salvación.
Así es que no confesaban pecados, sino que le decían, mira, confiesa tus pecados sobre el Cordero, que es Jesús. Y automáticamente serás perdonado. Por la fe en Jesús serás perdonado. Así es que estos sacerdotes que habían sido bautizados en el altar de bronce, recordáis que los sacerdotes se les lavaba completamente, ¿sí? Antes de vestirlos de blanco se les lavaba completamente, símbolo del bautismo y de la purificación, y después se les revistió de sus calzoncillos blancos, de su túnica blanca, de su cofia blanca, todo eso que ya hemos visto que representa una serie de cosas muy interesantes. Bien, así es que ellos tenían que enseñar la palabra de Dios y mostrar el plan de salvación centrado en Cristo a todos los que acudiesen en busca de solución a sus pecados. Y según esto, ¿cuál es nuestra misión, mis hermanos? Porque todos nosotros estamos revestidos de blanco si nos hemos bautizado. Así es que, ¿cuál es nuestra misión? La misma. Enseñar a Jesús, mostrar a las personas que están desesperadas por sus pecados cuál es la solución. Jesús es la solución, y explicarles el plan de salvación en la palabra de Dios. Esta era la misión de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y esa es nuestra misión. La misma misión, después de ser bautizados, tenemos nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:9 que todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador en las aguas del bautismo, ¿somos qué? Dice que somos, a ver si sale, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que nuestra misión es decir, ¿qué ha hecho Jesús por mí? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Qué ha hecho con mis pecados? ¿Qué ha hecho con mi vida pasada? ¿Cómo me ha transformado? No hace falta saber teología para eso, mis hermanos. Solo hay que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho por mí, de cómo Él ha cambiado mi vida y me ha transformado. Esa es la misión de los sacerdotes. La misión de todos los sacerdotes. ¿Qué significa real sacerdocio? ¿Qué significa? Significa que es la función o servicio con la que Cristo me reviste una vez entro a formar parte de su iglesia a través del bautismo. La misión es que yo soy un sacerdote, un real sacerdote, porque soy hijo del rey. Nación santa, ¿qué quiere decir nación santa? Quiere decir el estado de santidad y de victoria sobre el pecado que Dios quiere que tenga su pueblo, fieles a sus mandamientos. Estado de victoria constante sobre el pecado, es decir, santificación, nación santa. ¿Y cómo voy a saber si logro una victoria sobre el pecado? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo puedo saber, mis hermanos, si mi vida está en pecado o no está en pecado? ¿Cómo lo puedo ver todos los días? ¿Cómo? ¿Mirando qué? Mirando la ley de Dios, mirando la palabra de Dios que me va a señalar mis pecados. Solo así podré llegar a ser una nación santa. Así es que si tiro la palabra de Dios a la basura y no la leo, ¿llegaré a ser una nación santa? No. Si me olvido de los mandamientos de Dios, ¿lograré ser una nación santa? No. Pueblo adquirido. ¿Qué es pueblo adquirido? Hemos sido adquiridos ¿por quién? Por la sangre de Jesús. Así es que fijaros, como hemos sido adquiridos por la sangre de Jesús y nos ha salvado gratuitamente, ahora Jesús dice, ahora quiero que seas una nación santa y un sacerdote para mí. ¿Es mucho pedir? Cuando Él ha entregado su vida por mí, ¿es mucho pedirme eso? Y fijaros cómo termina. Termina con la misión que nos encomienda. Que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, anuncia lo que yo he hecho por ti. Di al mundo lo que yo he hecho por ti. Dile cómo te he cambiado, cómo te he sacado de las cárceles de Satanás, donde estabas metido, y te he dado vestiduras de luz para que reflejes mi gloria ante el mundo entero. Eso es lo que me está pidiendo Jesús.
Por eso el 11º mandamiento, ¿cuál es el 11º mandamiento? ¿No hay 11º mandamiento? Sí, Jesús dio un mandamiento. Así es que es el 11º mandamiento. ¿Cuál es el 11º mandamiento? Ese es el que nos gusta. Amaros los unos a los otros, pero nunca lo hacemos. Pero hay un 11º mandamiento, muy claro. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ese es el 11º mandamiento. Y nos olvidamos también de él continuamente. Ese es el 11º mandamiento, mis hermanos. Esa es nuestra misión como discípulos y sacerdotes. Fijaros, la llave para ser un fiel sacerdote, santo, como Dios es santo, guardando todos los mandamientos y realizando fielmente la misión que Dios nos ha llamado a todos, está ¿dónde está? ¿Dónde está la llave, mis hermanos? ¿Dónde está? Está en la fuente. Está en la fuente. Ahí está la llave, mis hermanos. Porque la justificación, bueno, pues todo el mundo en cuanto acepto a Jesús, le pido perdón, muy bien, ya tengo la justificación. Y ahora, ¿cómo puedo ser un buen sacerdote? Jesús me ha revestido de blanco, me ha perdonado, me ha limpiado, el Espíritu Santo entra dentro de mí, y ahora, ¿cómo puedo realizar la misión correcta de ser un buen sacerdote? Bueno, pues ahí está, en esa orden. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies todos los días, antes de realizar ningún rito, antes de predicar, antes de hablar a otros de lo que Jesús había hecho por ellos, ellos tenían que lavar sus manos y sus pies, y además con una seria advertencia, para que no muráis. Así es que, ¿qué hay en esa fuente? ¿Qué hay en esa fuente que va a hacer y va a lograr que yo no muera, mis hermanos? Porque quiere decir esto que el bautismo, solo el bautismo no me salva. Hay algo en esa fuente que va a lograr que yo no muera. Pero si yo no hago lo que esa fuente me dice, se me está diciendo que moriré. No importa que haya sido bautizado, moriré. Y moriré espiritualmente y finalmente físicamente. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Fijaros que todo el mapa este que estamos viendo del santuario está lleno de símbolos. Todo eso son símbolos. Yo tengo que ver qué representan esos símbolos. Vamos a ver, lo vamos a aprender a través de Jesús. ¿Qué rito instituyó Jesús justo antes de morir en la cruz? Instituyó un rito. Bueno, esto de instituyó queda demasiado grande. Realmente renovó el rito. ¿Qué rito? El de los sacerdotes. Lo renovó con sus discípulos. Cambió algunas pequeñas cosas. ¿Qué dice en Juan 13, del 4 al 15? ¿Qué dice? Dice, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y Jesús le respondió, atentos, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le está diciendo, si no te lavo, mueres. Le está diciendo lo mismo que a los sacerdotes. Si no te lavo los pies, mueres. No tienes parte conmigo. No entrarás en el cielo, le está diciendo. Y entonces Pedro le dice, ¿qué le dice? Señor, entero, de arriba abajo me lavas. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? No, lavado entero ya estás, porque ya estás bautizado. Ya estás bautizado. Dice, ahora solo una cosa es necesaria, que te lave los pies. ¿Y qué importancia tenía ese lavamiento de pies? Pues, fijaros que él dice, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así es que, ¿qué está diciendo ahí Jesús? ¿Qué está diciendo? Mis hermanos, ¿qué son las manos? ¿Qué hago yo con las manos? Lavarme los pies. ¿Qué hago con las manos? Todo hago.
Todas las obras que realizo las hago con mis manos, ¿sí o no? Así es que las manos son símbolo ¿de qué? De las obras, tanto buenas como malas que realizo. ¿Y los pies? ¿Qué hacen los pies? Me llevan. Así es que los pies están señalando qué camino sigo. Así es que las manos, las obras que hago, ¿y los pies? ¿Qué ruta, qué camino estoy siguiendo? Así es que Jesús me dice, mira, o todos los días te lavas tus manos y tus pies, o no tendrás parte conmigo. Y a los sacerdotes le dice, o moriréis. Y además dice que tenemos que lavarnos las manos y los pies antes de hacer nada, de dar testimonio, de ir a la iglesia, nada, antes tenemos que lavarnos las manos y los pies. Así es que, ¿qué me estará diciendo Jesús con eso? Que aunque haya sido bautizado, mis obras ya son buenas y perfectas para siempre. ¿Me está diciendo eso? No. Me está diciendo que mis obras seguirán siendo pecaminosas y que todos los días necesitaré ¿qué? Lavarme. Y ahora tendremos que ver qué es el agua, esa que me lava. Porque entonces entenderé por qué tengo que lavarme las manos. Es decir, ¿qué va a hacer que yo limpie mis malas obras? ¿O qué va a hacer que yo tenga buenas obras? ¿Qué va a hacer que a lo largo de este día yo tenga buenas obras? Porque por eso tenían que hacerlo temprano por la mañana. ¿Qué va a hacer que el camino que yo siga sea un camino correcto de vida y no un camino de muerte? ¿Qué va a hacer eso? ¿Quién me va a guiar? ¿Quién va a limpiar mis pies de ese camino que seguí ayer cuando me fui allí a la discoteca? ¿Quién va a limpiar eso cuando descubro que hice mal siguiendo ese camino y realizando luego las obras que realicé allí? ¿Quién va a purificar eso al día siguiente cuando despierte de mi borrachera y esté en el fondo del pozo y me sienta el más miserable de los hombres y le diga, Señor, perdóname? No quiero volver a hacer eso. ¿Cómo lograré eso? Lo lograré a través del agua que había en el lavacro. ¿Qué es el agua, mis hermanos, que había en ese lavacro? Fijaros que, antes de deciros lo que es el agua, tenéis que notar una pequeña diferencia entre el rito que se estableció hacia los sacerdotes y el que establece Jesús en sus discípulos. ¿Qué cambió? A ver, ¿qué cambió? Hubo algo que cambió. ¿Que solo se lavaban los pies? ¿El qué? Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Y Jesús le lava los pies a los discípulos y dice que también se los laven los unos a los otros. ¿Qué cambió? Los sacerdotes se los lavaban a sí mismos. Las dos cosas son importantes. Pero Jesús añade algo más. Dice, mira, el sacerdote se lavaba sus manos y sus pies, él mismo. Algo importante. Es decir, yo debo analizar en la palabra de Dios qué está mal en mi vida y pedir perdón de mis obras malas y de mis caminos malos y buscar que mis obras sean correctas y mis caminos correctos. Muy bien, eso es lo que se logra a través del estudio personal, ¿verdad? De la búsqueda y la meditación personal. Pero luego, ¿qué más dijo Jesús que tenían que hacer sus discípulos? Dice, no, ahora tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. ¿Y las manos? ¿Qué pasa con las manos? ¿Cómo lavo mis manos? Mis hermanos, ¿cómo lavo mis manos? Pues mientras estoy lavando los pies a mi hermano, estoy lavando mis manos. ¿Sí o no? Así es que Jesús lo complicó. ¿Sabéis lo que estaba diciendo Jesús con eso? Si las manos son mis obras y los pies el camino que sigo, me está diciendo, mira, tú limpiarás tu vida, purificarás tu vida, cambiarás tu vida, sirviendo, haciendo cosas buenas por tu hermano. Así limpiarás tus manos, así limpiarás tus obras. Y por otro lado estarás limpiando los pies de tu hermano, es decir, le estarás indicando un camino de humildad magnífico, porque le estarás diciendo a tu hermano, ¿qué le estarás diciendo? Mira, estoy dispuesto, te amo tanto, te quiero tanto que estoy dispuesto a servirte y a hacer hasta lo más bajo del mundo por
ayudarte a caminar correctamente. Ayudarte a caminar correctamente, mis hermanos. Así es que resulta que yo estaré lavando mis manos, sirviendo a mi hermano, guiándole en el camino correcto. Ahora, si yo soy un orgulloso y solo miro por encima del hombro y critico y no saludo, ni doy abrazos a mi hermano, entonces mi hermano querrá saber algo del camino que yo sigo. No, yo estoy en la iglesia verdadera y le miro por encima del hombro. ¿Querrá saber algo mi hermano de eso? No, mi hermano querrá saber cuando yo esté sirviéndole abnegadamente para dirigirle por el camino correcto. Y él verá en mi ejemplo, en mi servicio, en mi amor, el camino correcto. Así es que Jesús está intentando que sus discípulos aprendan esto. El lavamiento de pies no es otra cosa más que eso. Es decirle a mi hermano, mira, quiero que estés conmigo por la eternidad, quiero que te salves conmigo y te quiero ayudar y te quiero servir y si me necesitas aquí estoy. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, como Jesús, que hizo un trabajo que nadie quería hacer, solo para mostrarle a sus discípulos que les amaba tanto que estaba dispuesto, bueno, incluso a morir por ellos. Esto es lo que Jesús instituyó, esto es lo que Jesús cambió. Mis hermanos, el secreto está en el agua. ¿Qué hay en ese agua que es capaz de purificar y limpiar nuestras manos y nuestros pies, nuestras obras y el camino que sigo? ¿Qué hay en ese agua? Fijaros lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:4. ¿Qué es el agua? Ahora vamos a ver qué es el agua. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Así es que, mis hermanos, de esa roca salía agua. ¿Y ese agua qué era? Era la palabra de Dios. Era Cristo en persona. Así es que, ¿quién va a limpiar mis manos y mis pies cada mañana temprano antes de hacer nada? ¿A quién tengo que acudir para que limpie? Al agua. ¿Y quién es el agua? Es Cristo, mis hermanos. Cristo en persona es ese agua. Vamos a leer más textos. Efesios 5:25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Aquí aparece la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua ¿por qué? Por la palabra. Así es que, ¿qué representa el agua? La palabra de Dios representa el agua. Dice que la purifica por el agua, que es la palabra. La palabra de Dios es ese agua. ¿Y qué relación hay entre Jesús y la palabra? ¿Qué relación hay? Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y finalmente, mis hermanos, el agua también es un símbolo del Espíritu Santo, que nos da el poder para vencer el pecado y guardar los mandamientos de Dios. Lo dice claramente Jesús en Juan 7, versículos 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Así es que, ¿qué representa el agua? ¿Qué hay en el lavacro? ¿Qué representa? Representa a Cristo. Representa la palabra de Dios, es decir, la Biblia. ¿Y qué más representa? El Espíritu Santo. Así es que esos tres, Cristo, la palabra y el Espíritu Santo, son los únicos que pueden cada mañana temprano transformar mis obras, perdonar mis malas obras, limpiar mis pies de caminares incorrectos y proponerme caminares correctos y guiarme por caminos de vida y darme obras correctas a lo largo de ese día. ¿Por qué dice Jesús, o te lavas los pies y las manos todos los días o morirás? ¿Por qué lo dice? Porque si yo no acudo cada día a pedirle perdón a Jesús por los pecados que han manchado el día anterior mi vida, si no acudo a Él para pedirle que me ayude a ver qué tengo que hacer ese día, que me muestre mis pecados y aquellas cosas que tengo que cambiar, que quite el mal genio ese que tengo, que está haciendo que mi matrimonio se vaya a la ruina,
que me quite ese orgullo que tengo que no hace que yo no salude a mis hermanos. Si no hago eso y no me doy cuenta de eso, mis hermanos, mis obras y mis caminares serán malos. Y finalmente serán pecados que irán manchando mi túnica de lino blanco hasta que finalmente estará tan sucia que será imposible que yo entre en el cielo, porque en el cielo tengo que entrar con la túnica de lino blanco que se me ha dado en el bautismo, pero impecable, sin una sola mancha. Si tiene una sola mancha, no entro al cielo. Entonces, ¿cómo me limpio esas manchas todos los días, mis hermanos? Porque Jesús dice que moriremos, quiere decir que después del bautismo seguiremos tropezando, seguiremos por caminos que no están correctos, seguiremos haciendo cosas que no están correctas. Entonces, ¿cómo haré que no muera? ¿Cómo limpiaré esas manchas que se están adhiriendo a mis vestidos blancos? ¿Cómo lo haré? A través de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios, oración y meditación, observando a Jesús y pidiendo el Espíritu Santo que entre en mi vida y me transforme, mis hermanos. No hay otra forma de lograr eso. Ese es el secreto para ser un verdadero y auténtico sacerdote, santo como Dios es santo. Ese es el secreto, mis hermanos, no hay otro secreto. Así es que el agua es símbolo de Jesús, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y la santificación, mis hermanos, es un proceso que dura toda la vida, diariamente, hasta el día de mi muerte. Como dice Pablo, muy viejecito ya, al final de una vida dedicada a Jesús, dice, bueno, no es que lo haya alcanzado ya. Es decir, ¿qué no ha alcanzado? Él no ha alcanzado la santidad. Dice, bueno, yo es que no he alcanzado la perfección, sino que prosigo a la meta, aquella para la que fui llamado por Cristo Jesús, a ver si la alcanzo. Así lo está expresando, al final de su vida, mis hermanos. Así es que Pablo tenía muy claro que la salvación no se alcanzaba por méritos propios, ni que había una, como dicen los adeptos al perfeccionismo, es decir, que un día llegaremos a la perfección absoluta. Sí, llegamos a la perfección absoluta a través de Jesús. A través de Él, desde el primer día, llegamos a la perfección absoluta. Pero a través de Él. Pero todos los símbolos me están hablando de que todos los días yo tengo que lavar mis manos y mis pies, o moriré, porque si yo muero sin haberme arrepentido de algún pecado que he estado practicando y no me lavo las manos y los pies, Elena de White dice que por un solo pecado del cual no me haya arrepentido, ese pecado me condenará por la eternidad. Fijaros que lo único que tengo que hacer es arrepentirme y pedir perdón. Así es que yo todos los días tengo que lograr que mis manos y mis pies estén limpios. ¿Por qué Daniel se acercaba a Dios a lavar sus manos y sus pies 3 veces al día? No solo por la mañana, iba a mediodía y por la noche también. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, él no tenía ni siquiera el altar, ni tenía el lavacro, ni tenía nada. Estaba en Babilonia. Se estaba contaminando todo el día con lo que rodeaba, con lo que le rodeaba en aquel palacio. Así es que él no quería contaminarse con nada y la única forma que encontró fue acudiendo a Jesús. Así es que Daniel, en medio del Antiguo Testamento, es un símbolo perfecto del cristiano, que por fe acudía a Jesús y le pedía perdón. Y por si no fuera suficiente y se manchaba desde la mañana al mediodía acudía otra vez. Y por si por la tarde, por la noche acudía otra vez. Así es que 3 veces al día acudía al Señor a pedirle perdón, limpiando sus manos y sus pies. En el lavacro, en la palabra de Dios, en la oración, en pedir el poder del Espíritu Santo. Por eso el ángel, cuando baja del cielo, le dice, Daniel, ¿qué testimonio da de Daniel? ¿Qué testimonio tienen en el cielo de Daniel? ¿Cómo lo llaman en el cielo a Daniel? Le dicen, eres un varón muy amado. Le dicen, eres un varón muy amado en el cielo. Porque es que Daniel estaba todo el día añorando estar en el cielo. Vivía en medio de Babilonia, pero añoraba estar en el cielo. Buscaba estar en el cielo. Y lavando sus manos y sus pies 3 veces al día, desde luego estaba preparado para ir al cielo en cualquier momento. Porque esa era la meta de Daniel, no contaminarse con nada de lo que había en Babilonia. Así es que el agua, mis hermanos, es símbolo de Jesús, símbolo de la palabra de Dios y símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo, que me dará el poder para vencer el pecado. Muy bien, ¿y cómo yo sé que mis manos y mis pies están sucios?
Mirando, ¿verdad? Mirándome, ¿eh? A ver, cada día, sobre todo las mujeres que lleváis hasta uno en el bolso, ¿qué hacéis para ver si tenéis alguna cosa imperfecta en la cara, ¿eh? ¿Qué hacéis? Sacáis el espejito, ¿eh? El espejito y ahí mirando, ¿eh? Todo, cómo está la cosa, está bien, está mal. El espejito me indica si la cosa está bien o está mal, ¿eh? Así es que un espejo. ¿Y Santiago qué dice del espejo? A ver, ¿qué es el espejo, mis hermanos? Para Santiago. A ver, Santiago 1, 23 al 25. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, alguien que sí, tiene una teoría pero no la vive, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y él se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es que, según Santiago, ¿el espejo qué es? La ley. La ley es el espejo que nos muestra si mi vida está correcta, si mis manos están sucias o mis pies están sucios. Me muestra claramente el pecado. Por eso Dios ordenó a sus sacerdotes que se lavaran constantemente, porque a través de la palabra de Dios ellos podían saber si estaban mal. Mis hermanos, ¿el espejo me salva? No. Me dice cómo estoy, nada más. Me señala el pecado. Y me señala que necesito ir a Cristo y que necesito el poder del Espíritu Santo urgentemente para dejar de pecar. Eso me señala el espejo. Es decir, la ley no me salva. Ahí están confundidos los evangélicos con nosotros. Creen que nosotros nos salvamos por guardar la ley de Dios. La ley no me salva. La ley solo me muestra el pecado. La ley me señala que necesito del agua, porque si yo veo una mancha que tengo aquí, no cojo el espejo para arrancarme la mancha. Me voy al grifo y me lavo. Así es que la ley me señala que necesito limpiarme en el agua. ¿De acuerdo? Así es que si hago esto diariamente, pronto mi vida reflejará la imagen de Cristo, como dice Pablo. Fijaros, en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18, donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así es que, ¿cómo vamos a santificar nuestras vidas? Las santificamos por la acción del Espíritu Santo. Ese es el que realmente nos limpia, únicamente Él. Por eso Dios ordenó a sus sacerdotes que se lavaran diariamente las manos y los pies en la fuente de bronce. ¿Y con qué construyeron la fuente de bronce? Con los espejos de bronce de las mujeres que velaban a la puerta del santuario. Así es que ese mueble que me estaba indicando, tienes que venir todos los días aquí y mirarte en el espejo de ¿qué? En el espejo de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y cuando veas la mancha que tienes en tus manos y en tus pies, cogerás del agua, que soy yo, que es mi perdón, dice Jesús, y que es el poder del Espíritu Santo, y lavarás. Quiere decir, si te arrepientes y me pides perdón, yo te limpiaré. Yo te limpiaré. Y tu vestidura volverá a estar limpia otra vez, y no morirás, sino que vivirás, y entonces sí podrás dar un correcto testimonio de lo que diariamente yo estoy haciendo por ti. Así es que, por eso dijo el Señor, también hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de la reunión. El espejo es la ley de Dios. Así es que solo ese mueble se hizo con los espejos. ¿Por qué? Porque me está hablando de la santificación que necesita mi vida. Y yo solo alcanzaré la santificación si me miro todos los días en el espejo de la ley de Dios. Y cuando vea los defectos que tiene mi vida, entonces acudiré a Jesús. Jesús me limpiará y me dará el Espíritu Santo para que mi vida pueda ser
santificada y mantenida limpia, y Él me aparte del pecado y me guíe hacia la victoria. Por eso, Efesios 5, versículos 25 al 27, dice: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el altar y la sangre. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Ahí está la fuente, mis hermanos. Lavamiento del agua diario, limpiando a esa iglesia día a día por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el secreto para mantenerme santo y sin mancha? La fuente de bronce. Mirándome en el espejo de la ley, leyendo la palabra de Dios, y en cuanto descubro un defecto, automáticamente pido perdón y, como dice Elena de White, debería estar pidiendo que el Espíritu Santo no solo viniese a ayudarme a no cometer pecados, sino que viniese a ayudarme a ver qué cosas hay en mi vida que son pecado y yo no me estoy dando cuenta de que son pecado, y de las cuales tengo que arrepentirme y lavar mis manos y mis pies, y no me estoy dando cuenta porque necesito que el Espíritu Santo me dé la sensibilidad suficiente para darme cuenta de que lo que estoy haciendo está mal y que tiene que ser cambiado en mi vida, que tiene que ser limpiado para que yo no muera y para que mi nombre pueda mantenerse escrito en el libro de la vida. Así es que, mis hermanos, hemos visto la llave para entrar al lugar santo, y es el lavacro. Así es que justificación más santificación lograrán finalmente que en la segunda venida yo pueda ser glorificado. Pero si solamente hay justificación y no hay santificación, no habrá glorificación. Es así. Este es el grave problema del mundo evangélico. Solo creen en la justificación y se olvidan de la santificación, se olvidan del lugar santo y quieren saltar directamente de la justificación a la glorificación, como veíamos ayer en el tema. Así es que, por eso dijo Jesús, cuidado, el que se queda únicamente al lado del altar, allí al lado de la cruz, y dice, no, aquí ya soy salvo, y salvo para siempre, está en un gravísimo error. Porque o todos los días te lavas las manos y los pies en el lavacro, que es el siguiente mueble, o morirás. Porque tu vida se irá manchando de pecado, y si no lo limpias y te arrepientes de él, no te creas que el bautismo inicial te va a salvar de nada. El bautismo lo único que hace es limpiarme desde que nací hasta el día que me bautizo. Me limpia de todos mis pecados. Por eso el Espíritu Santo puede entrar en mí a partir de ese momento, porque estoy limpio de pecado y Dios no quiere estar metido entre el pecado. El Espíritu Santo es Dios, así es que en el momento que Jesús me limpia, el Espíritu Santo entra. Y ahí comienza la santificación. Es decir, aunque soy perfecto, cada día me voy manchando. Y tiene que ser limpiado eso. Y además, soy perfecto porque se me ha revestido de la perfección de Jesús. Pero ahora Jesús quiere que yo vaya pareciéndome cada día más a Él, que mi carácter vaya siendo cambiado. No importa la cantidad que sea cambiado, lo importante es que cada día siga cambiándose. Y el resto lo añadirá Jesús. ¿Comprendéis? De ahí la importancia de la justificación y la santificación, y el peligro de caer en las teologías últimas que están entrando en la Iglesia Adventista, que dicen, no, oye, vamos a dejarnos de tonterías, de sábado y de todo eso. Con la justificación de Jesús, con creer en Jesús, ya está todo, ya vale, ya no hace falta nada más. Esta es la teología evangélica. Cuidado con eso, mis hermanos. Peligrosa esa doctrina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, pues que el Señor os bendiga mucho para que todos los días lavemos nuestras manos y nuestros pies personalmente y a nuestros hermanos a través de nuestro testimonio y
nuestro ejemplo. Vamos a terminar entonando la primera y segunda estrofa del himno 281. 281. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Vamos a orar. Querido Señor, querido Padre, te damos gracias porque tú nos mostraste el camino desde este mundo hasta el cielo. Queremos seguirte, Padre, queremos caminar contigo, queremos seguirte a través de la justificación y de la santificación. Te pedimos, Padre, que limpies cada día nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, que tú puedas, Señor, darnos buenas obras, esas obras perfectas que tú preparaste para nosotros desde la eternidad. Padre, transfórmanos, límpianos, perdona nuestros pecados y muéstranos aquellas cosas que todavía tenemos que cambiar para seguir en ese proceso de santificación diario, de transformación diaria, y que podamos ser realmente, Señor, ese real sacerdocio que tú has adquirido con tu propia vida y tu propia sangre a un precio infinito. Padre, ayúdanos a dar un testimonio poderoso a todos los que nos rodean, sobre todo a través de nuestras obras, a través de nuestro amor, a través de nuestra bondad, de nuestra misericordia. Señor, de nada sirven palabras hermosas y grandes doctrinas si simplemente es una teoría. Te pido, Padre, que realmente nos hagas vivir un cristianismo auténtico y verdadero y que puedas limpiarnos y transformarnos todos los días, un poco más cerca a tu imagen y semejanza. Bendícenos a todos y acompáñanos y danos, Señor, tus bendiciones, tu paz y tu Santo Espíritu para esta semana que comenzará y que tú puedas dirigirnos y guiarnos, Señor, en todos los problemas, grandes y pequeños, y que en todo seas tú, Señor, el que nos muestres el camino correcto y las obras correctas que tenemos que hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a darnos la mano y entonaremos al final de la semana.